Hola, muy buenos días a todos los que están conectados. Mi nombre es Renato García y soy editor de estrategia digital de Diario Financiero. Y voy a ser en esta ocasión el moderador de este encuentro donde vamos a hablar de infraestructuras verdes, cómo avanzar hacia un financiamiento sostenible. A nombre de Acciona, de País Circular, del Consejo de Políticas de Infraestructura y de DF Live, les damos la bienvenida. En este evento, nuestros expertos analizarán los principales desafíos del financiamiento de la infraestructura verde con las nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo que plantea la emergencia climática que vive nuestro planeta. ¿Cuáles serán las nuevas exigencias de financiamiento para grandes proyectos de infraestructura? ¿Cómo influye la adaptación y mitigación al cambio climático en estos grandes proyectos? Estas son algunas de las interrogantes que vamos a tratar de abordar en esta ocasión. Para esto nos acompañan destacados panelistas quienes compartirán su experiencia y visión en esta materia, pero antes los invitamos a escuchar unas palabras de quienes vieron la necesidad de organizar este encuentro digital. Invitamos a José Luis Blanco, quien es director global de sostenibilidad del grupo español Acciona, un grupo especializado en infraestructura, que nos va a dirigir unas palabras de introducción. José Luis, adelante. Muchas gracias Renato, gracias a los organizadores por invitarme. Lo que voy a intentar durante los siguientes 15 minutos es ponerles en una situación de la oportunidad que tienen, de la cual estamos hablando. Si se dan cuenta, estos objetivos que habrán visto ustedes muchas veces reflejados en los medios de comunicación, esta agenda global que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si ustedes se dedican a las infraestructuras, tienen un especial significado, porque el 72% de esos objetivos, el 72% de esas 169 metas detrás de cada uno de esos objetivos, están relacionados con las infraestructuras. Es decir, solo a través del desarrollo de infraestructuras podremos conseguir los objetivos de la agenda global. Cuando empezamos a pensar en ello, nos damos cuenta de la cantidad de gaps que tenemos que cubrir. En este momento se calcula que los diferentes sectores de las infraestructuras hacen falta aproximadamente 2.5 trillones de dólares para poder cubrir con los gaps que hay para poder llegar a esos objetivos, esas metas, esos objetivos de desarrollo sostenible. El desafío es enorme. Sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de estos temas de infraestructuras verdes, me gustaría ampliar un poco la visión que tenemos y por qué las finanzas están más interesadas en este segundo, en este nuevo concepto de lo que denominaríamos infraestructuras verdes o regenerativas. Durante años hemos estado trabajando sobre el paradigma de no hacer daño. Hemos hecho cada vez mejores regulaciones que nos llevaban a hacer las operaciones en nuestros proyectos mejores, intentando proyectar, por una parte, la capacidad que tienen las infraestructuras de crear valor en la sociedad por sí mismas, de generar puestos de trabajo, de protegiendo además el entorno y fundamentalmente también protegiendo los derechos de aquellos a los cuales estamos empleando o estamos sirviendo. Ese primer paradigma, yo creo que vamos a llamarle de responsabilidad, está generalizado. Es absolutamente irresponsable para los accionistas de cualquier compañía pensar que sus ejecutivos van a ejecutar proyectos sin tener en cuenta la protección del medio ambiente, la protección de los derechos de las personas a las cuales están sirviendo. Cuando hablamos de infraestructuras que necesitan tener ese valor, piensen ustedes que en el año 2050, cuando tenemos que ser neutrales en carbono, las infraestructuras que vamos a disfrutar en aquel momento todavía no se han construido, necesitamos un cambio importante. Esas megatendencias que nos están acompañando en estas últimas décadas, donde nos estamos multiplicando, donde nos estamos promoviendo, donde estamos generando una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros, requiere una manera diferente de gestionar. Y ahí es donde estamos en un nuevo modelo. Y es un nuevo modelo que trata de integrar esas variables en la gestión empresarial diaria. Esta integración le otorga a los negocios una especial resiliencia. Cuando hablamos de infraestructuras y hablamos de cambios,
estamos hablando de que las infraestructuras son el sistema operativo de ese modelo de sociedad. Estamos viendo cómo los acuerdos que están relacionados con el clima, les hablo desde Glasgow en este momento, donde se van a llegar seguramente a acuerdos para dar un paso más allá en esa neutralidad climática, nos van a llevar, por ejemplo, a que en el año 2030 nos acerquemos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 50%. ¿Se imaginan ustedes? 50% de las emisiones de todo lo que estamos emitiendo reducido por la tecnología. Porque aquellos proyectos de infraestructuras que lleven a cabo o que tengan en su ejecución una emisión de CO2 van a terminar en este momento como activos obsoletos. No vamos a poder desarrollar, ejecutar y operar en el futuro activos que emitan CO2. Y para eso necesitamos un nuevo cambio, una nueva manera de ver las cosas, no simplemente de ese no hacer daño. Y hablaba antes, don Renato, de diferentes aspectos que tenía esta importancia climática, ¿verdad? Por una parte, nos vamos a encontrar con la descarbonización radical de nuestras operaciones. Hay países, como en este caso es el caso de Noruega o el de Nueva Zelanda, donde los proyectos no pueden emitir, no pueden tener emisiones si operan en ciudades. Es decir, que uno cuando opera en una infraestructura en una ciudad, las emisiones deben ser cero, deben ser ejecutadas con maquinaria pesada eléctrica o de hidrógeno. Cuando vamos a hablar de cambio climático, estamos hablando de que el cambio nos va a afectar de forma enorme a las infraestructuras y deben estar adaptadas a esta nueva circunstancia que nos va a llevar a todos a cambiar nuestros hábitos de vida, a que va a cambiar las condiciones climáticas, a que los eventos extremos van a seguir incrementándose. Y para eso necesitamos un nuevo modelo de infraestructuras. Modelos de infraestructuras que nos van a llevar, este es por ejemplo la senda europea, la senda aprobada, que nos va a llevar a que muchos de los sectores que hoy conocemos van a tener que transformarse. No solamente estamos hablando de la producción de energía, estamos hablando del sistema energético que alimenta la industria, al transporte, a los edificios o a la agricultura. Estamos hablando de que en ese horizonte 2050 necesitamos un nuevo modelo de desarrollo económico. Para eso, en este caso la Unión Europea comenzó, pero lo estamos viendo generalizado y lo vamos a ver en Chile, a desarrollar una nueva clasificación de las actividades para que aquellas infraestructuras o aquellas actividades que se desarrollen hoy dejen un legado descarbonizado en el año 2050 cuando vamos a tener que tener ese requerimiento, ¿verdad? Porque las inversiones de hoy van a formar parte de ese futuro 2050. Lo que ha hecho la Unión Europea ha sido clasificar todas aquellas actividades que tenían un impacto mayor, en este caso estas 12 actividades que ven ustedes aquí reflejadas, que ameritan el 93% de las emisiones globales de Europa, y han identificado cómo llevar a cabo estas actividades sería compatible con el escenario net zero. Esto es muy importante desde el punto de vista conceptual, porque nos está diciendo cómo la ciencia nos manda una señal sobre cómo se debe construir, cómo se debe transportar o cómo se debe hacer minería con un escenario net zero. Lo que han hecho en este caso los bancos europeos ha sido que el regulador bancario le va a exigir unos requerimientos de capital superiores a los bancos que inviertan en estas actividades que no sean descarbonizantes, de forma que el precio del dinero se les va a incrementar. Y esto va a repercutir directamente en todas las actividades que están intensivamente relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es una realidad absolutamente diferente a la que hemos vivido hasta ahora, donde la regulación se pone en marcha para poder tocar, en este caso, el financiamiento de las empresas, ¿no? En este caso, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con el Tesoro chileno, está preparando también una clasificación propia para estas actividades en el caso de Chile. Cuando hablamos de integrar, hablamos de entender bien cómo lo que estamos haciendo impacta sobre el entorno. Pero también déjenme ustedes que vaya un poco más allá del riesgo de hacer las cosas porque si no, no las vamos a poder hacer de otra manera en el futuro. Hay una gran oportunidad en este cambio. Hay un cambio donde seguramente habrá perdedores, pero va a haber muchos ganadores, empresas que sean capaces de identificar dónde se encuentran las oportunidades y entenderlas adecuadamente e invertir en esas soluciones.
Fíjense en estas cuestiones que nos vienen de la mano de la taxonomía. Imaginemos que vemos esta transformación como una oportunidad para que las infraestructuras puedan explotar todo su potencial de creación de valor, ese impacto positivo, esa contribución positiva. Esto es a lo que estamos llamando regenerativo. Con infraestructuras que son capaces no solamente de no hacer daño, no solamente de integrar la parte climática o la parte circular o alguna otra cuestión que nos lleve a hacer las cosas mejor, sino que seamos capaces de regenerar el daño que hemos provocado. Les voy a poner un ejemplo. Si utilizáramos el primer paradigma, estaríamos hablando de, bueno, vamos a hacer no hacer daño, vamos a reducir los residuos, vamos a prevenir los riesgos laborales, los cortes de circulación, las emisiones las compensaremos. Si integramos, vamos a tener que ir un poco más allá, vamos a tener que introducir pues, producción renovable, puntos de recarga, circularidad. Bien, pero de lo que estamos hablando es de ir más allá. Este es un proyecto en las afueras de la ciudad de Berna, en Suiza, donde ese polígono industrial, con el carácter regenerativo, se convierte en un elemento integrado en el paisaje que recupera una parte muy importante de los lugares que fueron degradados por la época industrial, que integra equipamientos sociales polifuncionales, que incorpora materiales naturales y que promueve una creación de un tejido social diferente, donde la energía, los residuos, el ámbito constructivo se integra de forma natural. Hablamos de multifuncionalidad en las infraestructuras, hablamos de circularidad radical, hablamos de renaturalización de los lugares, de materiales sostenibles, de estándares de bienestar, de tecnología en cierta medida invisible, para que pudiéramos recuperar ese daño que la visibilidad de la infraestructura ha podido generar. Ejemplos, por ejemplo es un ejemplo en Madrid con Norman Foster, donde el concepto de regenerar el barrio, de regenerar la naturaleza, forma parte principal del objetivo del que estamos hablando. Les voy a poner rápidamente unos ejemplos muy elocuentes. Este es el pabellón de sostenibilidad de la Expo de Dubái, a la izquierda, donde van a ver ustedes un edificio que es autosuficiente completamente. Recupera todo el agua, no de la lluvia, que en Dubái hay poca lluvia, sino que lo que hace es que captura de la humedad ese agua, es capaz de autogenerar toda la energía que consume, de promover un sistema anti-COVID para poder ventilar todas las instalaciones, de poder en algunas partes autolimpiarse. Es un edificio que tiene esa nueva mentalidad de recuperación, de regeneración. A la parte izquierda tienen ustedes en este caso es un resort en el sur de Australia, y quiero que vean ustedes esta imagen que es muy elocuente de cómo está diseñado para no solamente no impactar en el entorno, sino recuperar una zona, en este caso corarífera, de gran valor, que se integra dentro de los elementos arquitectónicos del propio paisaje. Estamos hablando de un nuevo concepto de infraestructura que requiere una manera diferente de ser pensada y de ser ejecutada. Elementos que tienen que ver con la regeneración. Para ello, los mercados financieros están poniendo encima de la mesa fórmulas que nos permiten financiar estos proyectos de forma preferente. Estamos hablando de que las taxonomías nos ayudan a identificar bolsas de financiación que nos permiten trabajar sobre estos paradigmas. Aquí en Glasgow, durante esta semana, la semana pasada se acordó una gran alianza de los gestores de activos globales, donde se van a poner a trabajar en la dirección de la descarbonización 130 trillones de dólares, donde vamos a ver que las actividades más intensivas en carbono van a tener costes de financiación más caros, donde vamos a ver un nuevo modelo de finanzas que puede servir fundamentalmente a aquellos que vean en esta nueva manera de hacer las cosas oportunidades importantes. Les voy a explicar en 30 segundos cómo funcionan esta tipología, un avance superior a lo que llamamos bonos verdes, que me gustaría que se interesaran por ellos aquellos de ustedes que quieren trabajar en esta dirección, donde es un bono normal, un financiamiento convencional que lleva aparejado
puede llevar aparejado dos tipos de mejora. Una mejora que puede ser sobre el subyacente de la inversión, ya sea el proyecto, puede ser una infraestructura o puede ser un proyecto de cualquier otro tipo que aporte esa ventaja sostenible en ese entorno net cero o circular, y cuando hablo de circular hablo de circular en agua, circular en residuos, o que pudiera promover una mejora social sustantiva, ¿verdad? Bueno, pues lo único que vamos a necesitar es una opinión de segunda parte por parte de un tercero que evalúa la calidad de nuestra inversión como subyacente susceptible de ser verde, y a partir de ahí los bancos, en este caso los inversores o los bancos, dependiendo del instrumento financiero, van a poder ofrecernos una financiación de acuerdo a sus criterios de inversión sostenible. Para que se hagan ustedes una idea, esta inversión en este momento se ha duplicado desde el año 19. Es decir, estamos hablando de que cada año llegamos a doblar estas cantidades. En la región van a ver ustedes unos crecimientos importantes. Lo que ocurre es que en Chile tienen ustedes que el gobierno les ha tomado la delantera con un bono soberano y al tomarles la delantera también les ha abierto el camino, ¿no? Les ha abierto el camino y ha servido de antena para que los inversores vean en Chile un lugar donde se pueden o donde se deben invertir sostenible, ¿verdad? Cuando ven ustedes la tipología de los proyectos, van a ver ustedes agua, van a ver ustedes energía, por supuesto, van a ver residuos, van a ver ustedes edificios, van a ver transporte. Ese nuevo concepto, que con esto voy acabando, trabaja sobre esta hipótesis, ¿no? De esa contribución sustancial. Una vez que la contribución sustancial se ha diseñado, el que las condiciones de no daño se cumplan, tanto en lo ambiental y como en lo social, yo creo que va a ser más sencillo para ustedes. Sin embargo, llevando a esto a la conclusión final que me gustaría dirigirme, tienen que tener ustedes que las infraestructuras, tienen que tener ustedes en cuenta el papel que las infraestructuras tienen en el cambio. En ese 72% detrás de los ODS, que tenemos que impulsar la inversión y que tenemos un déficit de productividad enorme que podemos aprovechar para poder cubrir esos gaps que en este momento hay de una manera más eficiente, diseñando las infraestructuras no para hacer lo que primariamente tienen como objetivo, sino dotarlas de objetivos sustantivos diferentes, amplificados, aumentados, que nos dan dentro de este nuevo paradigma del desarrollo sostenible una oportunidad donde los inversores se están fijando. Y con esto, Renato, me gustaría fijar así si le ha parecido bien el debate sobre estamos ante un nuevo paradigma y las infraestructuras tienen mucho que decir en esto, y en este caso los instrumentos financieros están ahí también para apoyarnos. Excelente, José Luis. No me cabe duda que la presentación nos ha mostrado algunos de los puntos que están en la vanguardia de la discusión en esta área en estos momentos. Agradecemos también nuevamente a quienes organizan y producen este encuentro, y gracias a quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión en df.cl y Facebook DF, y los invitamos, por supuesto, a que nos hagan llegar sus preguntas a través del hashtag Infraverde. Pueden ser preguntas generales para cualquiera de los panelistas o si tienen alguna pregunta específica. Les voy a presentar ahora a nuestro destacado panel de expertos, a quienes agradecemos su participación. Está con nosotros Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, el CMF, y es ingeniera comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde recibió el premio Raúl Iber al mejor egresado de Economía de su promoción. Además, es magíster en Ciencias de la Economía de la misma universidad y doctor PhD en Economía de la Universidad de Chile. Ha sido consultora de la Oficina de Evaluación y Supervisión de la División de Mercado de Capitales e Instituciones Financieras del BID, académica y consultora para el Senado, entre otros cargos. También nos acompaña Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI, es ingeniero comercial,
además de exministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones entre los años 2000 y 2002. Está con nosotros también Marcela Hernández, ella es la directora general de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, titulada del programa de alta dirección de empresas del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Ha ejercido diversos cargos directivos en empresas del sector bancario, energético, agrícola, servicios y de infraestructura. Entre 2011 y 2017 integró el primer panel técnico de concesiones de obras públicas y en marzo de 2018 fue nombrada jefa de la División de Estudios y Análisis Financieros de la Dirección General de Concesiones, cargo que asumió también por alta dirección pública. Por último, José Luis Blasco, a quienes ya conocen, ya lo escuchamos, quien además de su cargo como director global de sostenibilidad de Acciona, tiene un extenso currículo, es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito del diseño y gestión de estrategias corporativas ESG. Comencemos entonces con nuestro panel de conversación. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag Infraverde. Mi primera pregunta es para Bernardita, un poco reaccionando a esta presentación que nos ha hecho José Luis. Quisiera saber cómo conecta todos estos conceptos que ha expresado José Luis con el trabajo que desempeña el CMF, con el ámbito de los mercados financieros y de la regulación financiera. Buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación. Gracias también a José Luis Blasco por su presentación. Y bueno, y al resto de los panelistas, un gusto poder participar con ellos en este panel. Lo que expone José Luis Blasco es algo que hemos estado evaluando, analizando y trabajando en la CMF hace bastante tiempo. El tema de la sostenibilidad de las empresas y cómo financiar estas inversiones sostenibles. En particular, estamos a puerta de publicar la normativa ESG, o ASG por sus siglas en español, que será una obligación para todos los emisores de valores y donde deberán reportar información e indicadores relacionados a la temática de gobernanza, sostenibilidad y cambio climático. Asimismo, participamos junto con otros organismos públicos en una mesa de trabajo al alero de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y estamos trabajando en la elaboración de taxonomía, que es algo bastante crucial en el mercado financiero, de forma de poder evitar el greenwashing y efectivamente aquellos inversionistas o personas que quieran participar en el financiamiento de inversiones sepan con certeza que la empresa respectiva cumple con los estándares en cuanto a ser una empresa responsable con el medio ambiente y con su comunidad. Y por último, también estamos trabajando en evaluar y analizar cómo el cambio climático impacta de manera prudencial a los bancos y compañías seguras en particular, que son aquellos que, en el caso de los bancos, financian a empresas de forma directa a través de préstamos, y compañías de seguro de vida en particular que compran bonos o acciones de empresas que necesitan financiamiento. Estas empresas, la forma en que estas empresas se relacionen con el medio ambiente, la forma que aborden los temas de transición del cambio climático y de adaptación del cambio climático, produce riesgos en estas empresas y por lo tanto exponen a los bancos y compañías de seguro a riesgo, y nosotros como reguladores prudenciales estamos analizando qué cabrá hacer en el futuro en cuanto a los requerimientos de capital, cosa que mencionó José Luis en su presentación, y provisiones para bancos y también para los requerimientos patrimoniales que pudieran tener las compañías de seguro en el futuro. Eso en forma de resumen de todo lo que estamos haciendo y después seguir discutiendo más en detalle estas iniciativas. Gracias.
Excelente, muchas gracias Bernardita. Marcela, te quiero preguntar a ti ahora, ¿qué aspectos destacas de esta interesante presentación y cómo encuadra con los desafíos que enfrenta el MOP en esta materia? Y bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que José Luis nos entrega un tremendo mensaje muy potente de que ya no hay vuelta atrás, y de que tanto el sector público como el sector privado tenemos que desarrollar las capacidades, los esfuerzos para avanzar hacia una infraestructura sostenible. La buena noticia de todo esto es que ya no es necesario, por lo que se observa de la presentación de José Luis, ya no es necesario tener que elegir entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, que más o menos era el paradigma en el pasado, ¿no? Hoy en día, la buena noticia es que podemos contribuir a través de la infraestructura hacia el cuidado del medio ambiente y podemos contribuir hacia el cuidado de las comunidades y del territorio. Y ese es el desafío que nosotros, como Dirección General de Concesiones, hemos asumido de manera de, al momento de diseñar nuestros proyectos y posteriormente al momento de implementar y de ejecutar esas obras, tengamos en consideración tres pilares fundamentales en lo que a nuestro juicio constituye una infraestructura sostenible. Por supuesto, y desde luego, el cuidado al medio ambiente. En segundo lugar, la vinculación permanente con las comunidades y con el territorio de esa infraestructura. Y en tercer lugar, la participación ciudadana y la consideración de las personas en cuanto a la infraestructura, teniendo como objetivo aumentar y mejorar la calidad de vida de esas personas. ¿Bien? Y por otra parte, es un tremendo desafío también avanzar hacia el financiamiento sostenible de estos proyectos. Y ojalá que nuestros proyectos de la cartera de concesiones puedan ser elegibles para el financiamiento a través de los green bonds o de cualquier otro tipo de financiamiento sostenible, dado que se observa, por lo que señalaba José Luis Blasco y lo que hemos visto de todos los compromisos del Acuerdo de París, de que los requerimientos de inversión son enormes, no solo en Chile, también en el resto del mundo. Y por lo tanto, nuestros proyectos entran a competir por financiamiento. Y de esa manera tenemos que tener en consideración, al momento de diseñarlos, que sean atractivos no solo para los inversionistas, sino que también para los financistas. Y ese es un desafío que nosotros estamos asumiendo en esta dirección, de manera de que poder incorporar al momento del diseño y de manera temprana todos los objetivos de desarrollo sustentable que requieran estos proyectos para ser candidatos a financiamiento también sostenible. Eso es lo que quisiera comentar. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Marcela. Carlos, José Luis le mandó un mensaje por ahí al sector privado en el sentido de que el Estado en Chile ha tomado un poco la delantera. ¿Cómo recoges desde la óptica del sector privado todo este esquema que nos ha planteado José Luis? Carlos, estás sin audio, sin micrófono. Ahí sí. Bueno, quería agradecer primero la posibilidad de conversar sobre estos temas que yo creo que son tan relevantes y creo que la presentación de José Luis es muy iluminadora respecto de cuáles son las oportunidades que se nos abren. Yo creo que efectivamente el sector privado está un poquito atrasado. Nosotros hicimos un ejercicio hace poco en el Consejo de Política de Infraestructura de poner como cláusula obligatoria para las empresas que son parte de esta iniciativa
que se adscriban a las normas ESG, y la verdad es que no lo acogieron con gran entusiasmo, salvo algunas empresas que ya están embarcadas en este cuento. Por lo tanto, creo que hay todavía una cierta reticencia a asumir el rol protagónico que debe tener el sector privado en llevar adelante inversiones en esta disciplina, considerando todo lo que son las exigencias ambientales que el futuro nos demanda. Nosotros como Consejo somos muy firmes sostenedores de que Chile tiene un compromiso antes del 2050, que es con los Objetivos Sustentables de Naciones Unidas. Agenda que se firmó para el 2030. Por lo tanto, creo que el nivel de exigencia que tenemos para avanzar en los aspectos fundamentales que están presentes en esa agenda son esenciales y requieren urgencia, ¿no? Y lo hemos resumido no nosotros, sino usando la clasificación que se está usando hoy día en todo lo que tiene que ver con los PPP en Europa, en 5 grandes iniciativas que se desprenden de los 17 objetivos sustentables. Uno es cómo la infraestructura contribuye a disminuir la pobreza, y nos parece que es muy importante porque es un elemento que tiene que estar en el centro de las preocupaciones de los países como los nuestros. El segundo objetivo es cómo la infraestructura contribuye al crecimiento. No es posible asumir de que países como los nuestros pueden resolver los problemas de pobreza si es que no mantienen una tasa de crecimiento, y en ese sentido la infraestructura constituye un elemento central. El tercero tiene que ver con la sustentabilidad ambiental de los proyectos, y por lo tanto incorporamos el elemento ambiental como parte fundamental del diseño de los proyectos, y ahí quiero hacer después una reflexión respecto de cuál es el encadenamiento para llegar a esa sustentabilidad. El cuarto tiene que ver con la inclusión. Evidentemente los proyectos de infraestructura deben contribuir a una distribución mucho más uniforme de los beneficios que generan, y por último la transparencia y gobernanza, que nos parece que son esenciales hoy día. Por los niveles de confianza que existen en los países, es muy difícil pensar llevar adelante proyectos de gran envergadura y con efecto transformador como son los de infraestructura sin tener en consideración eso. Desde el punto de vista de lo que planteaba Bernardita, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo en la generación de condiciones del mercado financiero, y en ese sentido creo que avanzar hacia la regulación de las normas ESG para las empresas que quieran ser actores relevantes en esta industria es fundamental. O sea, no creo que pueda esperarse simplemente una adhesión voluntaria, tiene que haber normativa, y en ese sentido creo que lo que se ha hecho es muy importante. Y lo que planteaba Marcela desde el punto de vista del compromiso del Ministerio de Obras Públicas como tal vez la agencia responsable de un 50% de las inversiones en infraestructura del país, también es muy significativo. Sin embargo, yo creo que aquí hay una reflexión previa, ¿no?, que tiene que ver con cómo elegimos las soluciones que Chile requiere. O sea, hoy día tenemos, por ejemplo, José Luis, esto te lo pregunto a ti, tenemos hoy día un gran desafío de mejorar nuestro encadenamiento logístico. Sin embargo, nuestro automático nos lleva a pensar que la solución más viable son las carreteras. Y las carreteras tienen un efecto, hoy día, de acuerdo a lo que es la industria del transporte, tienen un efecto de generación de contaminantes importantes. Entonces, ¿cómo elegimos una solución que, cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos planteado, sea la solución que tenga una proyección en el tiempo más adecuada posible para lograr los objetivos sustentables que los países requieren? Entonces, creo que antes de entrar en el cómo y en las normas que las empresas requieren para poder encontrar su solución, hay que hacer una reflexión respecto de el tipo de soluciones que se requieren como país, y para eso tenemos una institucionalidad hoy día que es bastante débil, y nos parece que es muy importante poder invitar a una reflexión mucho más de fondo respecto de la planificación de nuestra infraestructura con mirada a largo plazo, de tal manera de que pueda adecuarse a estos grandes objetivos que el país requiere, y donde yo también veo una oportunidad muy importante para avanzar rápido en nuestro proceso de desarrollo. José Luis, recoges tú la pregunta de Carlos en el sentido de cómo escoger el tipo de soluciones que es más adecuada para la situación de cada país. Yo creo que Carlos ha marcado muy bien el problema, ¿no? Hay un problema, vamos a llamarle de tiempo, de horizonte de tiempo, y otro que tiene que ver con el diseño, ¿no? El del horizonte de tiempo es muy importante pensar que las infraestructuras tienen, como son ese sistema operativo de nuestros países, al final hay que pensarlas con tiempo, con largo tiempo. ¿Cómo viviremos en el año 2030, 40, 50? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo pretendemos vivir? El transporte
obviamente tiene que descarbonizarse porque estamos hablando que entre el transporte y los edificios estamos teniendo casi el 50% de las emisiones que en este momento se producen. Con lo cual la infraestructura tiene mucho que decir. Pero la regulación debería ayudarnos a, por una parte, el establecer los criterios que nos permitieran identificar cuáles son las infraestructuras que realmente están contribuyendo positivamente, no de forma, me van a permitir ustedes, homeopática, sino realmente contribución sustancial a esa descarbonización, y ahí me refiero al transporte por ferrocarril, fundamental para el desarrollo de una infraestructura descarbonizada. Tenemos, por otra parte, que introducir la economía circular en esa infraestructura para poder potenciar su capacidad para poder recuperar parte de los recursos que votamos finalmente. Y tenemos una tercera cuestión importante, que es la multifuncionalidad. A mí aquí es una cuestión que me tiene últimamente muy ilusionado porque cada vez veo más personas como Bernardita, como Marcela, como Carlos, que piensan que hay posibilidades para cambiar las cosas, ¿verdad? Y están dispuestos, y vamos a llamarle así, están confabulados para cambiarlas, ¿no? Estamos todos para cambiar. Y la multifuncionalidad es importante. ¿Por qué las infraestructuras valen para una sola cosa? No, ¿por qué las carreteras no pueden recoger agua o no pueden producir energía o no pueden ser motivo para poder recuperar residuos? En el caso, por ejemplo, de nuestro grupo, si ustedes ven el portfolio de servicios, al final hemos tenido que constituirnos en líneas de trabajo que son complementarias para dar una solución integral, porque no es la carretera la solución en la movilidad, porque tenemos otros dilemas que cumplir. Entonces, digamos que a lo que me refiero es que en un momento dado tenemos, por una parte, que mirar en ese largo plazo sobre cuál es el mundo que queremos en el año 2030, 2050, cuando pensemos en infraestructuras, y y la ciencia nos ayuda, tenemos la ciencia, tenemos las métricas para poder evaluarlas, tenemos que tener la financiación verde orientada, adecuada para poder llevarla a cabo, y debemos tener una regulación potente que nos permita mandar señales claras al mercado, señales confiables para que los inversores confíen que esa transformación realmente está en marcha. Ciencia, métricas, legislación o regulación y financiamiento, y personas como Carlos, Bernardita y Marcela a los mandos, y esto sale seguro que bien. Excelente, esta confabulación positiva que habla José Luis. Bernardita, uno de los aspectos centrales de este seminario es el financiamiento o la financiación, digamos, como se dice fuera de Chile, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco en qué situación está el país en términos de financiamiento, qué capacidad tienen las empresas para acceder, qué está haciendo el regulador para ver esto y el tema del mercado de los bonos verdes que se está discutiendo en Chile. Bueno, lo que nosotros vemos, y como ya mencionó José Luis, el soberano, es decir, el Tesoro de Chile, es el único emisor privado, hasta lo que no emisor privado, el único emisor chileno que ha hecho emisiones de bonos verdes, bonos sostenibles, y ha usado estos mercados en el exterior. Al interior de Chile no existe aún este mercado que se denomine bonos verdes, pero hay iniciativas que apuntan hacia el desarrollo de ese mercado. Partamos por la iniciativa privada de la Bolsa de Comercio, en donde está en proceso de crear un índice ESG, es decir, un índice que refleje los precios de las acciones de aquellas empresas que están catalogadas o que cumplen con los principios de ESG, de gobierno corporativo, sostenibilidad y cambio climático. Entonces eso va a ser un avance importante. En cuanto a renta, tanto renta variable como renta fija, pero en mercado de capitales, la normativa ESG que estamos a punto de publicar va a permitir a los inversionistas, no solo institucionales, porque estos son instrumentos de oferta pública, sino como nosotros decimos en una jerga más coloquial, la señora Juanita, si quisiera, invertir con criterios de responsabilidad y de gobernanza. Es decir, yo quiero invertir en aquellas empresas que a mí me aseguren o me reporten información en que están siendo amigables con el medio ambiente, con la sociedad y tienen buenas prácticas de gobierno corporativo. A eso apunta la normativa ESG, exigir
información a estos emisores de valores de oferta pública, información que está alineada con los estándares y principios mundiales, léase, o me refiero a GRI, a SASB, a TCFD. Eso es lo que va a obligar la normativa y va a permitir empezar a generar este círculo virtuoso en cuanto al mercado de capital, instrumentos de oferta primaria y secundaria. Nos queda todavía el desarrollo del mercado de financiamiento directo, y aquí me refiero a cuando los bancos prestan a estas empresas a través de crédito directo, crédito sindicado. Es una responsabilidad que van a tener que ir asumiendo los bancos. No obstante, en la medida que nuestra normativa de requerimientos de capital y provisión incorporen los riesgos de cambio climático sobre la cartera de los bancos, se va a hacer explícito en ello el costo que pueda tener financiar proyectos que no sean amigables con el medio ambiente, porque en el futuro se podría ver que el riesgo que ellos ejercen sobre los bancos, es decir, la probabilidad de pérdida, de no pago, se ve agravado cuando esos proyectos no son amigables con el medio ambiente. Y ahí podríamos requerir mayores requerimientos de capital a través de lo que nosotros llamamos el Pilar 2, si vemos que ese negocio al cual está financiando es muy riesgoso. Eso es todo un proceso que se está llevando a cabo ahora en la CMF. ¿Y en qué horizonte de plazo estamos hablando para eso? La normativa ESG sale aquí, de aquí a fin de mes voy a decir, pero puede salir la próxima semana también. Ya se hizo una normativa que se viene discutiendo hace mucho tiempo, se han hecho 2 consultas públicas, se han hecho mesas de trabajo con los sector privado, ONG, otros organismos, así que la normativa está lista. Así que eso, el cumplimiento va a ser con una transitoriedad, no se va a tener que cumplir ya el próximo año, dado que ya estamos a fin de año, y pedir que informen la situación o el cierre del año 2021-2022 un poquito apresurado, pero va a haber una transición de los próximos 3 años. Con respecto al cargo de capital en Pilar 2, es algo que ya está implementado, pero hay una transición de cuánto se puede ir pidiendo, y estamos evaluando los modelos y lo que se llaman los stress test para requerir esos cargos de capital, y estudiando, porque es algo muy novedoso, no hay metodología, hay metodología, pero todavía falta desarrollo en las metodologías de cómo medir el impacto del cambio climático sobre el banco, es decir, los riesgos que tiene el banco que al final del día ese crédito no sea pagado. Ese es un proceso que va a tomar también unos 3 años, un tiempo, no es de corto plazo, es de mediano plazo. Así que no es inmediato, no puedo prometer eso, pero estamos en eso. Pero estamos avanzando, eso es lo importante. Marcela, cuéntanos, la pandemia fue una situación que tuvo un fuerte impacto sobre las estructuras urbanas, sobre la ciudad, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de que el COVID vino a dejar en evidencia muchas de las falencias de la ciudad. ¿Qué está haciendo el MOB en términos de la infraestructura actualmente en las ciudades? ¿Cómo ha recogido la situación que provocó la pandemia? ¿Y qué es lo que está pasando en materia de obras públicas en nuestro país hoy en día? Sí, mira, a ver, voy a ir como un poco desde lo más general hacia lo más específico. Respecto de lo que señalaban de la segunda emisión de bono verde que hizo el Ministerio de Hacienda, el MOB ha contribuido en ese proceso entregando o diseñando proyectos de edificación que fueron elegibles y que cumplen con los estándares. Por lo tanto, en nuestra definición de diseño de proyectos estamos incorporando estos estándares para que los proyectos sean elegibles para el financiamiento sostenible. Y en la línea de desarrollo de largo plazo de la infraestructura, contamos además con el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad hacia el año 2050, el cual considera
todas las necesidades que tenemos de movilizar tanto personas como carga a través de los distintos medios de transporte y en consecuencia cuál es la infraestructura que se requiere para poder sostener esas necesidades de movilidad. Y en la definición de cuáles son esos proyectos en colaboración con el BID se han incorporado indicadores y estándares para poder definir cuáles son los proyectos que son elegibles. Y en ese sentido se consideran 3 dimensiones. Una de ellas es la dimensión económica, que naturalmente nos dice hacia qué PIB per cápita queremos apuntar al año 2050, pero también considera una dimensión medioambiental y una dimensión territorial. Y esa es la pauta y es el camino que nosotros tenemos de aquí a los próximos 30 años en cuanto a la definición de los proyectos que buscamos desarrollar. Y yendo ahora en lo más específico y relacionado con las deficiencias o más bien oportunidades que nos dejó en evidencia el COVID y una pandemia tan importante como la que estamos viviendo, ¿verdad? En la cartera de concesiones para los próximos 5 años y de los proyectos que estamos lanzando al mercado, estamos incluyendo varios proyectos relacionados con movilidad eficiente e inteligente en el sentido de avanzar hacia proyectos de tranvía, proyectos de teleférico. Tenemos en análisis, en evaluación también 2 iniciativas para considerar la movilización a través de trenes de carga y de personas desde Santiago hacia Valparaíso, ¿verdad? También tenemos incorporado proyectos que se relacionan con la seguridad hídrica, y yo creo que son todos proyectos que complementan hacia la idea de una infraestructura sostenible. Así también estamos incorporando algunos planes de manejo medioambiental que tienen que regir todos nuestros proyectos, gestión de residuos, prevención de contaminación lumínica, sobre todo en los proyectos que están al norte de Chile. Y en fin, estamos incorporando y diseñando varias herramientas que nos permiten que nuestros proyectos tengan y consideren una sostenibilidad en el largo plazo, sobre todo por lo que señalaba José Luis, en el sentido de que un proyecto que no considere estas herramientas y que genera emisiones, por ejemplo, es un activo obsoleto. Y nuestro objetivo es justamente lo contrario, es generar infraestructura que tenga un valor a lo largo de todo el ciclo de vida de esa infraestructura y que tenga un valor residual que queda para el Estado y para el bienestar de todos los chilenos. Pero sin lugar a duda tenemos que avanzar, como señalaba hace un rato atrás. Nuestro desafío ahora, tal como decía hace un rato, es que hay una demanda infinita por recursos hoy en día que viene de todos los países, no tan solo para poder reactivar las economías producto del efecto que ha tenido la pandemia, sino que también para cumplir todos los compromisos de descarbonización de aquí al 2050. Por lo tanto, hay una demanda muy, muy relevante por recursos para poder desarrollar estos proyectos y en consecuencia la oferta de proyectos que nosotros estamos lanzando al mercado debe ser atractiva para invitar el interés de los inversionistas privados y el interés de los financistas. Eso. Esta demanda que mencionas tú también nos beneficia indirectamente porque Chile es un país que está en la producción de algunos de los insumos que se dice van a ser estratégicos para el proceso de transformación hacia la sostenibilidad, como el litio, como el cobre, para toda la
electrificación. Y en ese sentido, Carlos, tú nos estabas hablando en la ronda anterior acerca del crecimiento, la pobreza, la importancia de que la infraestructura tenga un papel también en apoyar el crecimiento económico, ¿no es cierto? Y comentabas también que habían algunas falencias, que faltaba algo. Cuéntanos, ¿en qué situación está Chile? ¿Qué ves tú que falta? Profundiza un poco más en ese tema. Bueno, primero creo que faltan muchas cosas, pero quiero decir que, por ejemplo, uno de los elementos que falta es integrar la voluntad inversora del Ministerio de Obras Públicas con una visión más general. Porque si bien la Marcela dice que hay un plan de infraestructura que considera una serie de sectores, por otra parte uno ve que el plan de ferrocarriles, que es parte de este plan de transporte, no incluye los proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas bajo su visión para llevar adelante. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema de descoordinaciones interinstitucionales que son muy complejas y que hay que intentar resolver. Y en ese concepto es donde yo creo que es necesario incorporar los mismos conceptos que incorpora Marcela, en el sentido de que deben ser soluciones que apunten a una contribución ambiental relevante y un proceso de transformación regenerativa, como planteaba José Luis, que me parece muy, muy significativo. Pero yendo a los temas de crecimiento, uno de los factores dinamizadores de nuestra actividad económica en el país tiene que ver con la agroindustria y el sector forestal. Y tal vez es una de las actividades, tal como se señala en la gráfica que nos mostraba José Luis, que son más contaminantes. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que esa actividad que es fundamental del punto del desarrollo nacional se cambie, se readecue a las nuevas demandas que, digamos, que el mundo tiene respecto de contribución al medio ambiente? Y en ese sentido, el match con financiamiento, políticas públicas y la disposición empresarial a desarrollar nuevas formas de hacer las cosas es fundamental, es fundamental. Y creo que para ese efecto todavía nos falta una convicción de que, respecto de cuáles son los sectores dinamizadores de nuestra economía, y yo creo que no hay mucho que inventar acá. Si finalmente Chile está apoyado en 4 o 5 sectores prioritarios, se habla de que la gran transformación del modelo económico va a implicar incorporar nuevas actividades. Yo creo que esas nuevas actividades van a tener que estar muy relacionadas con las actividades que han sido actividades de punta durante el último tiempo. Podemos incorporar más tecnología, podemos incorporar más conocimiento, podemos incorporar más elementos propios al desarrollo de esas actividades, pero finalmente van a terminar siendo ellas las que van a liderar los procesos de desarrollo futuro. Y en consecuencia, en ese contexto es muy importante ver de qué manera esas actividades que hoy día tienen un impacto contaminante importante se pueden readecuar a las nuevas condiciones. Y para eso comparto lo que planteaba José Luis. Tenemos conocimiento, hay que recurrir a la academia, hay que recurrir a los centros de investigación, tenemos que buscar formas de financiamiento para facilitar los procesos transformadores, tenemos que generar los mercados para que esa transformación tenga los soportes suficientes, y en eso el rol del Estado es fundamental. Por ejemplo, en el tema hídrico, uno de los grandes problemas hoy día para no usar la desalación como un elemento que permita aumentar la oferta de recursos hídricos es la falta de un mercado agrícola que pueda darle sustentabilidad a esas inversiones. El Estado tiene un rol que cumplir ahí, en términos de generación de demanda para que esos procesos puedan desplegarse y puedan llevarse a cabo. Entonces, creo que tenemos una carencia importante, pero sin embargo creo que hemos avanzado mucho. O sea, estoy consciente de que este tipo de conversaciones y las iniciativas que se están tomando a nivel del mundo financiero, como lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, son muy importantes, y lo que tenemos que ver es que cómo convergen hacia una propuesta que tenga estos elementos más integrados, y para eso nosotros creemos que hace falta, insisto, una institución que se preocupe de mirar la infraestructura con una perspectiva a largo plazo, integrando a los distintos sectores que están involucrados en la misma. Esa entidad planificadora, y no estoy hablando de la planificación de la década de los 60, estoy hablando de un modelo de planificación distinto, hoy día en Chile no existe, y por lo tanto tenemos que desarrollarlo, y nuestra propuesta es crear un consejo asesor para ese efecto, de tal manera que estos elementos estén presentes en el desarrollo futuro del país. Excelente, ese es el punto importante. Marcela, no sé si quieres comentar algo respecto de lo que dijo Carlos. ¿Hay una alusión a la situación del MOP? Sí, bueno, yo creo que Carlos
apunta en la dirección de la contribución que tiene el sector privado en los proyectos de infraestructura, pero que a su vez se requiere una integración o una consolidación, ¿verdad?, de los proyectos que cada uno de los ministerios está promoviendo, sobre todo en relación a ferrocarriles, por ejemplo. Yo creo que se está avanzando en esa línea. Carlos tiene toda la razón, se requiere tener una integración de los proyectos. De esa manera logramos mucho mayor eficiencia y podemos avanzar con paso firme hacia el desarrollo de esos proyectos, pero hay avances en esa línea. El propio Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad que yo les señalaba, reitero, no solo se refiere al transporte de cargas y de personas a través de un medio específico, sino que considera ferrocarriles, puertos, obras viales, etc. Y yo creo que eso es un gran avance hacia poder integrar los requerimientos de infraestructura que tiene el Estado como un todo. Muy bien. Nos han llegado algunas preguntas del público. Vamos a ir revisándolas. A ver, esta yo creo que es más indicada para Bernardita. Dice, ¿cómo descentralizar la inversión en el país? ¿Es posible constituir bonos verdes regionales para financiar los objetivos de desarrollo sostenible en regiones? Pregunta Oscar Ferrell. Ahí habría que especificar quién está emitiendo el bono para recaudar los recursos, si es el sector privado o es el sector público. En cuanto al sector privado, de por sí cualquier privado puede emitir un bono, de hecho el mercado de capitales no tiene lugar, es un lugar en la nube, no es un lugar físico. Entonces, si lo emite en Punta Arenas, lo emite en Iquique o en Santiago, da lo mismo, los recursos van a estar ahí. Otra cosa es el sector público, un gobierno regional emite un bono verde para financiar inversiones verdes en esa región, y eso ya pasa por una reforma al Estado, porque hoy en día el único que se puede endeudar es el gobierno central, y a través de esa emisión puede hacer las transferencias respectivas a regiones que estime conveniente y que permitan financiar esas inversiones en regiones, que lo hace a través del el Fondo Nacional de Inversión. Yo diría, esa es la temática al respecto. Muy bien, tenemos otra pregunta, esta vez de Diego Muñoz Higuera para Marcela. La DGCOP pregunta, ¿privilegia la infraestructura verde al momento de adjudicar proyectos? Al momento de lanzar la cartera al mercado, es donde nosotros tenemos que poder considerar, al momento de diseñar, considerar la infraestructura verde. No al momento de adjudicar, pero sí es uno de los factores que son tremendamente relevantes, por lo que señalaba hace un rato, en el sentido de que los proyectos que estamos lanzando al mercado tienen que ser suficientemente interesantes y atractivos para atraer la atención de los inversionistas y de los financistas, pero es un paso previo a la adjudicación, es cuando yo diseño y lanzo esta propuesta de proyecto hacia el mercado. Naturalmente tienen que cumplir también otros estándares, entre ellos que cumplan con la rentabilidad social mínima que requiere cualquier proyecto que promueve el Estado. Muy bien. La siguiente pregunta es para José Luis, que ya lleva un rato ahí escuchando.
Javiera Gracia pregunta, señor Blasco, ¿cómo Acciona está integrando los principios de infraestructura verde de los que está hablando? ¿Cree que las compañías deberían operar bajo una meta de 0 emisiones o carbono neutralidad, al igual que los países? Sí, yo creo que este es un tema importante, ¿no? Hagámoslo desde el punto de vista, hagámoslo ver desde el punto de vista de la oportunidad más que del riesgo, ¿no? Como decía antes, lo que hemos hecho nosotros ha sido, en primer lugar, ponernos hacer una radiografía de la taxonomía, es decir, teniendo en cuenta nuestras actividades, cómo nuestro CAPEX, nuestras EBITDAs, nuestros revenues, nuestras ventas, están respondiendo a la taxonomía europea de inversiones sostenibles. Bueno, pues nos lo hicimos en el año 19, lo hemos vuelto a hacer en el 20 y en el 21 con los auditores financieros, y el 90% de nuestro CAPEX, el 90% del CAPEX de Acciona está alineado con la taxonomía europea de actividades sostenibles, el 84% de nuestro EBITDA y más del 50% de nuestras ventas. Es decir, para nosotros la taxonomía es una herramienta estratégica que nos permite identificar dónde van a estar o dónde están esas oportunidades de promover e impulsar una infraestructura descarbonizante, ¿no? O verde o sostenible, como quieran ustedes tomar. Para todos aquellos de ustedes que estén en el negocio de las infraestructuras, es muy recomendable ese ejercicio. Pero por otra parte, esto nos dice qué es lo que hacemos, ¿no? Pero cómo lo hacemos también es importante. Y para eso lo que hemos hecho ha sido autoimponernos unos objetivos de reducción del 60% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, 60%, y ser neutrales en carbono, en net cero, en el año 2040. Esto nos obliga principalmente a haber creado una unidad específica de descarbonización, le hemos llamado descarbonización radical, porque no nos cabía, con el tiempo tan pequeño que tenemos, no podía ser paulatina ni evolucionar, sino descarbonización radical. Y en Chile tenemos varios proyectos, por ejemplo, uno muy interesante que seguramente, bueno, pues nuestro CEO en la región, don Diego Pini, está muy orgulloso porque es uno de los promotores de él, y es, oiga, cuando hacemos obras en lugares donde tenemos que conectarnos a la energía eléctrica, ¿por qué no ofrecer esa energía eléctrica en obra que fuera renovable? Y por lo tanto, pues hemos instalado sistemas de producción, de generación eléctrica solar para poder alimentar, en este caso, obras en el sur de Chile, 100% limpias, ¿no? Bueno, pues este tipo de experiencias son las que esperamos que el sector en su conjunto, pues cuando vayamos generando también masa crítica, generaremos economías de escala y generaremos también mejores operaciones. Esperamos que se generalicen, lo mismo que la maquinaria pesada eléctrica que estamos comenzando a experimentar. Yo creo que estamos en un momento muy interesante. Nosotros lo tomamos como una oportunidad, no por riesgo, sino como antes he escuchado de mis colegas, si queremos atraer el capital, si queremos ser más atractivos, si queremos generar mejores proyectos, necesitamos introducir el factor ambiental, pero desde el punto de vista de la oportunidad, de la mejora en nuestro diseño. Así que, de todas las maneras, pues encantados de compartir esa experiencia con la persona que lo ha preguntado, y le agradezco que sea. Muy bien. Bueno, ya vamos terminando. Esta sería la última ronda en este panel. Sigo contigo, José Luis. Yo lo había conversado contigo previamente. Sé que tienes una visión optimista sobre lo que está pasando, el tema del COVID. Me comentabas, ha venido a acelerar el ritmo en que se están desarrollando estos procesos. Entonces, que nos cuentes brevemente, como para cerrar esta tanda, ¿por qué? ¿De dónde viene ese optimismo? Y después los otros panelistas también me dicen si están o no están optimistas respecto de cómo está avanzando la situación, y hacen su statement final, la idea central que quieran dejar instalada como su principal mensaje de su participación. José Luis.
Muchas gracias, Renato. Yo para mí, aunque cuando uno ya lleva una semana y pico en Glasgow, la verdad es que tengo mis días, también lo tengo que decir, más optimistas y menos optimistas. Pero yo creo que lo que sí que estamos es ante un cambio de la situación. Hemos estado muy dubitativos durante demasiado tiempo. Hay que pensar que todavía las emisiones de gases de efecto invernadero van a seguir incrementándose al menos hasta el año 2025-2026. Es decir, la presión continúa, no hemos levantado el pie del acelerador. Lo que ocurre es que en esta nueva circunstancia, sobre todo aprovechando los planes de estímulo que se están poniendo en marcha, estamos hablando de 12 trillones en programas de estímulo en todo el mundo, tenemos una ocasión perfecta para en esta década darle la vuelta al modelo económico que hemos estado diseñando y sobre el que hemos apoyado y que ha tenido tanto éxito como ha sido el de los combustibles fósiles. Hombre, despegarse de algo que ha salido bien y abrazar una cosa nueva siempre pues, cuesta. Veámoslo como una oportunidad, veámoslo como la manera en la cual en el siglo XXI vamos a hacer negocios. Y lo vamos a hacer porque necesitamos sociedades más limpias, necesitamos un planeta más cuidado y fundamentalmente necesitamos sociedades más cohesionadas. Y las infraestructuras en este papel tienen una capacidad de hacerlo posible muy importante. Por lo cual yo considero, y esa es nuestra visión como compañía, que somos no el problema, sino que somos la gran solución. Y creo que la responsabilidad de las infraestructuras en el cambio del paradigma se va a ver muy pronto y se está viendo en las ideas que estamos proponiendo. Una cuestión, Renato, sobre la capacidad que tienen las infraestructuras de generar proyectos a nivel regional que antes ha comentado una persona. Piensen en que no solamente le den la responsabilidad al sector público, no solamente pongan encima de sus hombros todo el peso. Hombre, necesitamos las normas, necesitamos los planes, los lineamientos, necesitamos tener esa integración, pero piensen que el sector privado, la creatividad y la iniciativa reside en ellos. Con lo cual, piensen ustedes que en la financiación verde, el sector privado junto con el sector público pueden hacer muchas y grandes cosas. O sea, no solamente pensemos en que miremos al ministerio X, Y o Z a esperar que ellos reaccionen. Tomemos la delantera, seamos competitivos, generemos ventajas en nuestro sector empresarial basado en la descarbonización, porque va a merecer la pena, va a ser la apuesta segura de los años venideros. Gracias. Muy bien, ojalá así sea. Bernardita, ¿optimista, pesimista? ¿Y cuál es el mensaje que quieres dejar de tu presentación? Yo me encuentro del lado optimista y el mensaje que me gustaría dejar es que nosotros como CMF vamos a publicar esta normativa ESG. Esta normativa va a ser obligatoria para aquellos emisores de valores de oferta pública y bancos y compañías de seguro. No obstante, hay muchas otras empresas que no son emisores de valores de oferta pública que sería bienvenido en este contexto que adoptaran estos estándares. Por ejemplo, hay empresas mineras que no son emisores de valores de oferta pública, que no me cabe la menor duda que han avanzado en estos temas y han incorporado los criterios ESG en sus empresas. Y así pueden haber otras. Sería deseable que ellas pudieran adoptar esta normativa en forma voluntaria, de forma de crear este ecosistema virtuoso en donde el financiamiento y los proyectos se retroalimenten de forma tal de poder hacer frente a los desafíos de cambio climático y de sostenibilidad que nos vemos enfrentados como humanidad. Ese sería mi mensaje. Gracias. Muy bien. Marcela, una idea para ir redondeando tu mensaje que quieres dejar instalado en esta presentación y si estás optimista respecto de cómo va avanzando esta materia en nuestro país particularmente. Sí, definitivamente, Renato. Yo creo que el COVID nos obligó a hacer una pausa y durante esa pausa a repensar el país que queremos, el mundo que queremos. Y ahora estamos saliendo todos los países con una fuerza enorme para poder inyectar actividad a la economía y al desarrollo, y en ese sentido tenemos una oportunidad en el diseño de los proyectos. Ahora, naturalmente, por el rol que yo tengo,
el mensaje que quisiera entregar es que creo firmemente en la asociación público-privada para poder llevar adelante este desarrollo. Creo que la colaboración entre el privado y el sector público es una colaboración tremendamente virtuosa, pero acá se requieren tres patas. Una es el Estado que entrega una propuesta interesante de proyectos y que en lo posible sea infraestructura sostenible, ¿verdad? Tenemos la otra pata, que es el financiamiento, en donde todos los financistas y los inversionistas hacen sus evaluaciones y apuestan a los proyectos que son sostenibles, y la otra pata es el sector privado. Y la invitación y el mensaje que yo quisiera dejar acá es que no puede entenderse el sector privado como un proveedor de infraestructura para el Estado. Tiene que existir una vinculación del privado con el objetivo que tiene esa infraestructura, que al final del día es mejorar la calidad de vida de las personas. No puede desvincularse el privado de la comunidad en donde está insertado el proyecto específico. Y es una relación y una vinculación de ese privado con esa comunidad por largo plazo, por más de 20 años en el caso de nuestros proyectos. Entonces, esa es la invitación al sector privado que mire esto con una perspectiva de sostenibilidad, de responsabilidad social y de cuidado al medio ambiente. Ese es mi mensaje. Muy bien. Carlos, ¿cómo acoges esta invitación de Marcela, la necesidad de que el sector privado y el sector público trabajen de la mano y no necesariamente ver al sector público como un proveedor de proyectos? Y tus comentarios finales. Bueno, yo soy un gran entusiasta de la asociación público-privada, o sea, no, para mí es fundamental, no existe posibilidad de desarrollar el país si es que no existe esa interacción entre el mundo público, el mundo privado y el mundo financiero. Creo que es parte de son las tres patas, como decía Marcela, sobre las cuales nuestro proceso de desarrollo tiene que apoyarse. Creo que la infraestructura verde, en su expresión más amplia, en su expresión más general, es una tremenda oportunidad para Chile. Yo creo que estamos en un momento de inflexión importante. Creo que la reflexión a la cual nos ha obligado el COVID y nuestros procesos de cambio climático, institucional, social, económico, etcétera, nos permiten mirar el futuro con una perspectiva a largo plazo, independientemente de las soluciones cortas que debamos implementar, y en ese sentido el optar por ser un país que se matricula con el desafío de la infraestructura verde debiera ser algo que nos genere una identidad en el mundo muy relevante. Identidad que es fundamental. Chile es uno de los países que menos contribuye a la contaminación del mundo, por el tamaño que tiene, pero es de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, está dentro de los 20 países más afectados por el cambio climático, sino dentro de los primeros 10. Y en consecuencia creo que tenemos que mirar esto con mucha responsabilidad, y el matricularnos con la idea de la infraestructura verde puede ser un elemento que nos permita tener incidencia a nivel del mundo para efectos de poder influir en las decisiones que hoy día se están tomando y que, como decía José Luis en la previa, todavía son lentas y no apuntan probablemente todavía en las soluciones específicas. Y creo que para ese efecto, en términos de los proyectos públicos, incorporar los conceptos de evaluación ambiental estratégica debería ser algo fundamental. Los proyectos tienen que tener una cierta identidad de objetivo compartido, tienen que compartir el aporte que hacen no solo a la mitigación, sino también a la regeneración ambiental, y en ese sentido creo que tenemos harto trabajo por delante, pero claramente hay que mirarlo con mucho optimismo, porque creo que es una gran oportunidad para Chile el matricularse con este tipo de iniciativas. Así que yo creo que yo estoy muy contento de haber participado en esta conversación, espero que sea la primera y que tengamos muchas más para poder ir intercambiando puntos de vista e integrando las voluntades del mundo financiero, del mundo público y del mundo privado para llevar adelante este tipo de acción. Ojalá así sea. Estamos llegando ya al final de esta conversación y ha sido buenísimo poder hacerlo con una nota positiva al final que nos deja un buen sabor de boca, ¿no es cierto? Ha sido muy interesante abordar estos temas con ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas, Bernardita Piedrabuena, Carlos Cruz, Marcela Hernández y José Luis Blasco, que nos entregaron sus conocimientos y experiencia. A nombre de DF Live,
Agradecemos a nuestros panelistas y también a todos quienes nos vieron vía streaming en df.cl y Acciona, País Circular y Consejo de Políticas de Infraestructura por destacar la importancia de estos temas. Los dejamos invitados ahora a contestar una breve encuesta que va a ser enviada a sus correos electrónicos. Muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego.